Mucho gusto, mi nombre es Paula Savo. Esta es la primera, están todos en primer año, es el primer acercamiento a Freud, seguro. ¿Alguno tiene alguna proximidad con el psicoanálisis con Freud? Es la segunda vez que la estoy cursando. Ok. No me presenté nunca al final y la estoy cursando otra vez. ¿Y por qué no te presentaste? Me fui de la provincia. Ah, ok. Se venció la materia. Se venció la materia, perfecto. Bueno, bien, uno que está recursando, te va a resultar más fácil en la segunda vuelta. Es como cuando ves una película por segunda vez, la ves decir, perdón, no problema. ¿Cómo es tu nombre? Morena, Maloni. Maloni. ¿Me repetís tu apellido que no entendí? Sí, Álvarez Moreno. Bueno, es una materia anual, como saben, el primer año es una materia intensa, así que tenemos todo el año para recorrer juntos. Después pasa rápido, ahora parece eterna, pero pasa. ¿Estuvieron ya en algún teórico? Sí. ¿Con quién? Osvaldo. ¿Osvaldo Rodríguez? Sí. ¿Y seminarios? Después de acá con Juan Bu. Con Valeria. Y vos con Valeria Casario. Ya estuvieron. Sí. Bueno, porque como ya saben, la materia está organizada en 3 espacios, ¿sí? Teórico,
seminario y práctico. Yo les recomiendo enfáticamente que tengan el programa a mano, sobre todo. El otro también está buenísimo que lo lean. Puede parecer medio plomo, pero leer el programa es como cuando, ahora ya no existen más porque está Google, pero como cuando uno miraba una guía de turismo antes de viajar a una ciudad para familiarizarse con el mapa, los recorridos, los nombres, tener una idea, ¿no? Aunque sea aproximada de hacia dónde iba. El programa funciona un poco así también, ¿no? Me parece que de entrada leerlo da un marco que permite después ir orientándose en donde uno está a medida que se va adentrando en las callejuelas de la ciudad, ¿sí? El programa el que está hecho así, en columnas, ayuda un montón, me parece. A mí me ayuda un montón, yo lo uso todo el tiempo, voy siguiendo el programa. El programa está dividido en las 3 áreas y en clases. Nuestro objetivo es, en cada clase, tal como está en el programa, seguir los textos que figuran, ¿sí? Yo intento orientarme con 2 ideas. Una es la de la perspectiva del concepto, que es el concepto, tratar de ir haciendo un recorrido por cómo va cambiando a lo largo de toda la obra de Freud, y la disciplina del comentario, que es encontrar la lógica interna del texto que estamos trabajando, ¿sí? A veces más, a veces menos, a veces le podemos dar más bola, o depende de qué concepto estemos viendo, pero son 2 líneas, ¿sí? Una que se centra en un texto y la otra que atraviesa todos los textos. El programa este año es un programa que lo estamos estrenando, ¿no? No sé si todos están al tanto que hubo un concurso, tenemos titular nueva, ahora es la cátedra Silvia Pino. Ella, para presentarse al concurso, presentó un programa nuevo, que es este que vamos a trabajar este año. Entonces, esto hace que todos los docentes también estemos un poco estudiando con ustedes, ¿sí? Por supuesto que tenemos idea, pero bueno, lo cierto que es como la puesta a punto, ¿no? Como cuando uno va al restaurante la primera noche que inaugura, bueno, algo puede fallar. Suponemos que no, pero hay algo de eso que, bueno, a medida que el tiempo va pasando, se va aceitando. A mí me gusta muchísimo este programa nuevo, estoy muy contenta con cómo se organizó, sobre todo prácticos. La parte que nos toca. Perdón, te vas a hacer. ¿Cómo te va? No hay problema. Solo decime tu nombre que ya tomé lista para anotarte. Come seguro. Muy bien. Cada una de los espacios tiene como un eje que lo atraviesa. El teórico lo nombraron acontecimientos Freud. El que nos toca en prácticos es los paradigmas del síntoma, y en seminarios el psicoanálisis como praxis. Por supuesto que no son 3 materias, es una. Entonces son como hilos que se cruzan, ¿sí? Que están articulados. Parte del trabajo que se va haciendo durante el año también es ir encontrando esas articulaciones. De hecho, sigo un poquito más con cuestiones formales. En los parciales, ustedes van a tener 3 parciales en todo el año, uno más o menos en junio. Los parciales son todos escritos, siempre son los sábados, se convoca a todos los alumnos el mismo día, todos los alumnos de la cátedra. Cada comisión en general está en un aula, a veces en un aula grande hay muchas comisiones. Yo tengo 2 comisiones a cargo, entonces a veces me mandan con una comisión, a veces con la otra, es decir, no sé si voy a poder estar con ustedes. De todas maneras van a estar con el docente. En cada parcial se toman 4 preguntas, una de teóricos, una de seminarios, una de prácticos y una de relación. Ahí me fui a los parciales, cuando pensé la relación entre los espacios, ¿sí? En los parciales una pregunta implica ese trabajo de articulación, ¿sí? Entonces, si ustedes van siguiendo este programa, van viendo como la clase 1 de cada uno de los espacios tiene una bibliografía, tiene un tema, pero está articulada, ¿sí? Entre sí. ¿Sí? Es como un cuadro de doble entrada, ¿sí? Que permite ir haciendo una trama compleja, ¿sí? No lineal, no sencilla, sino de muchas variables juntas. Eso implica un trabajo fuerte de parte nuestra y de ustedes también, ¿no?
Un mes antes del parcial se les hace llegar un listado de 40 preguntas, 10 de cada uno de los espacios que ustedes pueden contestar en sus casas, pueden trabajarlas en grupo, pueden pasárselas, pueden hacer lo que quieran. Una semana antes del parcial hay una clase de repaso, donde en el práctico mismo vamos a trabajar las preguntas de práctico y de relación. Y en los parciales se toman 4 de esas 4 preguntas, de esas 40 preguntas. ¿Sí? Bueno, después iremos viendo más detalles, pero en línea general lo formal es eso. ¿Sí? Una cosa que les voy a decir ahora, si después no me olvido, si ustedes se presentan a rendir y rinden mal, pueden rendir recuperatorio. Si rinden mal el recuperatorio, quedan libres por nota y el año que viene cursan de vuelta. Ahora, si dejan de venir y no rinden, y no avisan, no se dan de baja, los penalizan y no pueden cursarla por 2 años. Ténganlo presente. Si ustedes, por la razón que fuera, van a dejar la materia, avisen en alumnos y den de baja la materia. No se cuelguen con eso, porque es una materia anual que después recién viene una alumna de la otra comisión a decirme que no la dejan anotarse, que bueno, no importa, todas las complicaciones que eso trae. Estos son los datos menos simpáticos, pero ya están, o sea, que encima ya se los transmití, ya se los dije, listo. Digo para que ustedes también estén advertidos de eso, pero bueno, puede pasar, incluso no porque a uno le pase algo por lo cual no pueda venir más, o sea, que puede ocurrir, solo que tiene que hacer el trámite formal de darle de baja. Bueno, avanzamos un poquito más. Entonces les decía, teóricos, prácticos, seminarios, acontecimientos Freud, toma la enunciación freudiana. Yo estuve el martes en el teórico de Silvia Pino, ¿no? Y ella decía, bueno, ¿cómo pensar el acontecimiento Freud? ¿Qué quiere decir eso? Y una de las cosas que yo ubicaba es cómo pensar la obra freudiana, ¿no? Como un texto enciclopédico, digámosle, ¿sí? O como un saber cerrado, sino más bien con lo que implica la dimensión de acontecimiento, que es algo que sacude, ¿no? Que conmueve, que toca, que impacta. Como los textos freudianos ponen en juego una enunciación que pueden tener un valor de actualidad. No porque hayan sido escritos hace mucho tiempo, pierden la potencia del impacto. ¿Sí? Cuando uno lee algo que uno lo toca, no importa ni quién ni cuándo, no importa que algo pasó cuando uno leyó eso. Entonces, esa lupa puesta ahí en el acontecimiento de Freud va detrás de la enunciación más picante, como se dice ahora, de Freud. ¿Sí? Es ese punto donde algo de su enunciación conmueve, toca el cuerpo, sacude. Esos teóricos, ¿sí? Pueden ir viendo en el programa la articulación de la bibliografía que van explicando ahí. Algunas veces se superpone o se cruza la bibliografía también. Lo que nos toca a nosotros son los paradigmas del síntoma. ¿Se acuerdan? IPCs, ahora, Introducción al Pensamiento Científico. ¿Qué quiere decir un paradigma? ¿Qué es un paradigma? Paradigmas de Kuhn, ¿algunos se acuerdan? Es la teoría presente que se mantiene en el momento. Un conjunto de leyes y consensos. ¿Para que no? Un conjunto de leyes y consensos. Eso, un conjunto de leyes y consensos, pero está bien lo que vos decías, en un momento determinado, ¿no? O sea, leyes y consensos dentro de una comunidad, ¿sí? Parte de lo que ahora, bueno, estoy tomando esta ficha de cátedra, ¿sí? Que ustedes la ven como bibliografía. Voy a arrancar por ahí. En esta ficha es cortita, se lee fácil, pero al mismo tiempo tiene mucha profundidad, muchas de las cosas que parecen dichas fácil. ¿Sí? Arranca por esta noción de paradigma, ¿sí? El paradigma, como estaban diciendo, acá lo plantea como una estructura conceptual, ¿sí? Una estructura de conceptos que están acordadas dentro de una determinada comunidad en determinado momento. Lo que plantea Kuhn de los paradigmas es que no hay una evolución lineal del saber y de las teorías, sino que hay saltos, ¿no? Que hay una discontinuidad,
que no es que 1 más 1 es 2, 2 más 2 es 4, no es una lógica lineal. Es por discontinuidades y rupturas, ¿sí?, que se va produciendo el movimiento de la ciencia. Hay otro autor que no lo nombra en la ficha, pero a mí siempre me quedó con en su momento, hace más de 25 años atrás, el pensamiento científico era en ese momento, no era introducción y no le decíamos IPC, era pensamiento científico, que es los paradigmas de Bachelard, que señalan otra cuestión que a mí también me gusta tener presente, que es que los paradigmas también funcionan como anteojeras, como usan los caballos, que enfocan, pero no permiten ver todo el campo. Si bien permiten ver algo, recortan una parte de la realidad. Entonces uno pone el foco en algo y deja de ver todo lo demás, ¿sí? Todo paradigma recorta un campo de la realidad y deja por fuera un montón de otras cosas, ¿sí? Ya hace más calor cuando está cerrado, ¿no? Así se dio en el aire. ¿Ayer? Sí, puse el tabla de técnica yo. Pero no pedí el encuentro. Si alguno quiere pedirlo, no me pongo. Y prendió la Pero lo trajo ella. No sé si se lo van a dar después. No, que no lo pedí yo. Bueno, esta noción de paradigma en la ficha esta plantea algo que es muy importante, que es que no solo tiene que ver con una cuestión conceptual, sino que tiene consecuencias en la práctica, implica una praxis, ¿sí? Eso lleva al costado del otro espacio, que es el de seminarios, que se llama el psicoanálisis como praxis, ¿sí? Entonces, de la enunciación freudiana del acontecimiento Freud, vamos a los paradigmas del síntoma y a la praxis psicoanalítica, ¿sí? Es decir, de una posición subjetiva hay una construcción de paradigmas conceptuales que arman un corpus teórico y que además tienen implicancias en una práctica, que es la praxis del psicoanálisis, ¿sí? Lo que nos plantea esta ficha y recorta como el detalle freudiano es la pregunta por la causa, ¿sí? Entonces plantea que como primera cuestión tenemos que pensar en el síntoma, iremos viendo de qué se trata, así, lo ubica con una X, ¿sí? Una incógnita. Hoy me enteré que tienen matemática obligatoria ahora, que me parece genial, porque a mí es importante. Y yo lo que decía es que yo a este modo de escritura le agregaría la F de función, ¿sí? No sé si lo recuerdan, pero la idea de función es que esta X es una variable. Cuando la X es una variable no tiene un valor fijo. Cada vez, en cada momento, en función del paradigma en que estemos, vamos a poner acá, este va a ser el primero, en función de en qué paradigma estemos, este valor va a ser otro, ¿sí? A mí me sirve pensarlo así, porque entonces uno no está a la espera de esa definición que entonces va a ser la que es, de una vez y para siempre. Es más bien, ¿no?, una X que sabemos que tiene cierta movilidad. Vamos a ver cosas, que hay cosas que siempre van a estar, pero al mismo tiempo, detrás de esta pregunta por la causa, así que la pregunta por la causa, vamos a ir viendo que aparecen los distintos paradigmas que son distintas respuestas en relación a la pregunta por la causa. Ese es como el primer gran movimiento que hace Freud, que lo despega de la psiquiatría. Ustedes saben que Freud era neurólogo y que comenzó su formación y su trabajo y su práctica como neurólogo, y que sus interlocutores primero fueron más que nada los psiquiatras, ¿sí? Cuando empezó a ocuparse de este costado de la salud, digamos, de la neuropsicosis. Entonces, todos sus primeros textos, él está conversando con el discurso de la psiquiatría y de la neurología. Toma conceptos de la neurología y conversa con los psiquiatras. De hecho, el otro texto que tenemos para hoy, que es la conferencia 16, es un texto que es de 1916-1917. Freud empieza a escribir en 1890, es decir, ya lleva más de 20 años
escribiendo sobre psicoanálisis. O sea, no es un texto temprano. Está en el tomo 16 y es la conferencia 16. Es decir, ya dijo mucho cuando escribe esto, cuando da esta conferencia. Esto nos va a implicar a nosotros saber que vamos a leer un texto que da por obvio mucho recorrido, ¿sí? Si bien le está hablando a los psiquiatras, no es la primera vez que les habla, es la conferencia 16, no la 1, y ya lleva más de 20 años escribiendo sobre psicoanálisis. Ahora sí, vamos a ver por qué nos importa y nos interesa tomarla hoy. Entre otras cosas es porque se despega de la psiquiatría, ¿sí? Que es un poco lo que plantea este texto. Para la psiquiatría la causa estaba mucho más ligada a una cuestión biológica, orgánica, genética, si quieren, no en esa época, la genética viene mucho después, pero podemos pensarlo ahora. Bueno, Freud toma los casos que la psiquiatría de la época no tenía respuesta y no le prestaba atención, ¿sí? Cuando las histéricas iban a ver a los psiquiatras, hacían la evaluación, le decían no tenés nada y ya. Entonces la posición freudiana empieza a ser la de darle un valor particular al hablar, al decir de sus pacientes. Vuelvo a lo de los paradigmas, ¿no? Dos nociones importantes. Una, que ya la dije, pero la voy a decir de vuelta para darle más relieve, es que los paradigmas comandan las acciones. Yo les dije hace un rato, los paradigmas comandan la praxis, la práctica. Es decir, depende de cómo uno entienda algo, es que va a sostener una práctica, ¿sí? Por eso dice, los paradigmas comandan las acciones. Podemos pensar que no solo a nivel epistémico, a nivel conceptual, a nivel teórico, en la vida misma uno está habitado por paradigmas que comandan las acciones. Uno tiene ideas, axiomas, lo que cree, y en función de eso actúa, ¿sí? A veces uno está más advertido de esos axiomas, de esos paradigmas que habitan en uno. Y a veces no. Uno actúa sin estar advertido de qué paradigma, qué axioma está sosteniendo, ¿sí? En ese, entre lo que uno sabe y lo que uno no sabe, es que nos vamos a ir también metiendo, ¿sí? El otro punto que está señalado acá, que hay dos puntos súper importantes. Uno es que el paradigma implica un ordenamiento, una estructura abierta, ¿sí? Quizás les suena con esto que yo les decía, de pensarlo como una función y no como una X que va a encontrar su respuesta final, cerrada. ¿No? Siempre es una respuesta abierta que llama a un trabajo. ¿En dónde se apoya Freud? Y también está señalado en este texto. En ejemplos paradigmáticos, en la praxis. Entonces es como, ¿no? Se retroalimentan. Los paradigmas tienen como consecuencia una praxis, pero es también la praxis la que determina el movimiento de los paradigmas, ¿no? Es como una doble entrada, ¿sí? Porque justamente en Freud eso lo vamos a trabajar todo el año. Freud, todos los movimientos de ruptura que hace consigo mismo, no con los otros ya, sino consigo mismo, surgen a partir de cuestiones clínicas, de lo que él va encontrándose en los casos que va atendiendo, ¿sí? Entonces ahí vemos cómo el paradigma determina la praxis, pero al mismo tiempo la praxis enriquece el paradigma, ¿sí? Por eso la idea de Kuhn de que no es un movimiento lineal, sino dialéctico, ¿sí? Entonces, decía, abrir la pregunta por la causa del síntoma, ¿no? Es poner en función esa X, lo dice así el texto, ¿sí? Dice acá la idea de la terapéutica como el esclarecimiento de una verdad, ¿sí? Ahí en ese esclarecimiento de una verdad entramos en una dimensión que es interesante también, donde las respuestas no son universales, sino son particulares, ¿sí? Es la verdad de cada paciente la que se pone en juego, no la de una nosografía universal, ¿sí? El saber que se va extrayendo del análisis
no es un saber universal que sirve para todos. Es un saber singular en función de ese caso particular. Ahí también abre Freud un modo de elaboración científica que busca todo el tiempo el apoyo científico, que no va detrás de una versión de para todos, sino de siempre poner en juego esa verdad singular, ¿sí? Más allá de lo cual él va también armando tipos clínicos y haciendo un ordenamiento, tenía su rasgo también bastante obsesivo, podríamos decir, y va construyendo un corpus, una estructura ordenada también, ¿no? Bueno, en esta cuestión de la pregunta por la causa del síntoma, ¿sí? Freud plantea un primer paradigma, ¿sí? ¿Cuál es el primer paradigma? Él lo plantea como el esclarecimiento de una verdad que él ubica. Entonces vamos a poner acá la primera cuestión como un trauma, un hecho acontecido, ¿sí? Entonces dice, la causa del síntoma no es necesariamente una cuestión orgánica o biológica heredada. La causa del síntoma está en la trama de la vida de una persona y él ubica traumas, hechos efectivamente acontecidos. Ese es el primer paradigma, ¿sí? En el texto lo dice así: su punto de vista científico apoyado en la ciencia de la naturaleza le permite sostener su planteo de la existencia de un hecho objetivo en la causa de los síntomas y construir el modelo del trauma psíquico como primera teoría de la causa de la neurosis. Este es nuestro primer paradigma, ¿sí? Donde Freud busca en un hecho acontecido la causa del síntoma. Entonces, bueno, pasamos en el texto no está puesta la F, está puesto trauma. Así. El texto, la ficha esta, da un paso más como si fuera una obviedad. Nosotros podemos trabajar la clase que viene en otro texto, que es la etiología de los síntomas neuróticos, que no es tan obvio, o no lo era de entrada, que la causalidad de la etiología del trauma está ligada a lo sexual, ¿sí? Entonces, acá se le agrega en el texto, en la ficha, así como quien no quiere la cosa, que el trauma es sexual, ¿sí? Después lo vamos a desplegar un poco más. Ahora nos dejamos llevar por la corriente, digamos. Y dice, este paradigma, el interés de que Freud por la etiología sexual indica que está construyendo un discurso sobre la causa, que también parece una pavada, dicho así, pero lo que está diciendo el texto es súper importante, que es sobre la causa, que habíamos visto que en una crisis se construye un discurso que localiza una verdad. Esa verdad Freud la liga a la sexualidad, ¿sí? Se apoya esta ficha en un texto de Lacan que ubica la distancia entre la verdad y el saber. La verdad queda en este momento pegada al hecho objetivo, pero hay un saber que se puede extraer de ahí, ¿sí? Ese saber no va a ser un saber universal, sino que es un saber del punto singular de una persona. El otro deslizamiento de esta ficha, que quizás hoy parece difícil de seguir, es que distingue la causa, ¿sí? La causa como el hecho del sentido que se le puede adjudicar. Dice, el psicoanálisis no es una búsqueda de sentido. Podríamos decirlo de otra manera, no es una búsqueda de por qué, ¿sí? No está detrás de encontrar el sentido del por qué. La causa no es lo mismo que ubicar, ¿sí?, el sentido. Es un poco compleja la idea porque parecen lo mismo. Todo el año vamos a ir trabajando en esa tensión, ¿sí?, entre la verdad y el saber, ¿sí?, o entre la causa y el sentido. Vamos a ir distinguiendo esa puntuación, esas diferencias. Entonces, el recorrido del año nos va a ir llevando a ubicar los distintos paradigmas y cómo la noción de síntomas se va transmutando, va cambiando, ¿sí?
qué se conserva, qué no se conserva, qué consecuencias tiene en las curas que dirige Freud, qué va cambiando de su práctica a medida que él va cambiando sus paradigmas, y veremos hasta dónde llegamos. ¿Alguna pregunta de acá? ¿De la ficha esta? Bueno, sí. Yo, si no, el por qué, tipo de la causa. ¿Qué pregunta busca responder? La causa, la causalidad. ¿Qué lo causa el síntoma? ¿Cuál es la causa del síntoma? Ah, Ya vamos a ver, que no es fácil de entender lo que yo no te lo dije así como quien no quiere la cosa, pero es sutil la diferencia, pero es clave. La vamos a ir desarrollando, pero encontrarle un sentido, quizás ahora cuando entremos en la conferencia podamos distinguir un poquito más porque trabaja algunos pequeños casos clínicos, ¿sí? Entonces no nos va a quedar tan en el aire. Pero no es lo mismo encontrarle un sentido a algo que poder captar la causa, ¿sí? Como un de dónde viene. ¿Qué lo causa? ¿Qué lo causa? No por, digamos, ahí, ¿no? ¿Qué? O sea, la causa sería el hecho específico. En este momento, la causa Freud lo ubica en el trauma psíquico. Lo que vamos a ver después, a medida que vayamos avanzando un poco más, y también en un texto que van a ver teóricos, que es el de las neuropsicosis de defensa, él va a ir ubicando la diferencia entre el trauma motor y el trauma psíquico, ¿sí? El trauma psíquico lo va a ubicar no como solamente el hecho, sino el efecto de ese hecho en la subjetividad de alguien, ¿sí? Entonces, no para todos el mismo hecho va a tener las mismas consecuencias, ¿sí? Por ahí lo que para alguien es traumático, para otro ni se enteró, ¿sí? Y le pasó largo. Así que el hecho en sí tampoco es la explicación, ¿sí? Hay un deslizamiento que no nos toca. El año pasado, en el programa anterior, era un texto de prácticos, el que trabajábamos la diferencia entre el trauma motor y el trauma psíquico. Pero el detalle es ese. Cuando habla de trauma psíquico, está tomando en cuenta la representación psíquica del hecho, ¿sí? Y el desprendimiento de afecto, es decir, producido psíquicamente. Por eso lo nombra como trauma psíquico, ¿sí? Está el hecho y está el impacto, podríamos decir, en el sujeto. Eso uno lo puede constatar en la vida cotidiana, ¿no? Para lo que, por ahí para alguien es tremendo, por ahí para otro, ¿no? Entonces uno tampoco puede dar por obvio que algo universalmente pueda ser traumático. Por eso es que no le dan importancia al por qué, sino a la causa en general, o sea, lo que le repercute a esa persona o no. Más o menos, pero háganme la concesión de no entender y aún así avanzar. Nos va a pasar en varios momentos donde quizás nos tengamos que dejar llevar, ahora lo vamos a ver como lo dice Freud en la conferencia del 16, por seguir avanzando sin entender, que es un ejercicio que es sumamente importante además aprender a hacer, porque en la clínica cuando un paciente consulta y empieza a hablar, uno no tiene idea de qué está diciendo, ¿sí? Y tiene que sostener el lugar de, decimos en la jerga, el semblante de que entiende y que sabe, cuando sabe que no está entendiendo nada de lo que lo está diciendo, ¿sí? Porque no lo conoce, porque nunca lo escuchó, porque, ¿no? Y cuando alguien se sienta frente a un analista empieza a hablar como si te conociera de toda la vida, ¿no? Pero bueno, soportar esa dimensión, ¿no? Que implica también esa función de la X, ¿no? Del enigma. Y aún así, dar lugar y escuchar y esperar a que precipite después, ¿no? Como la articulación que permite comprender, es un ejercicio interesante también. Pueden no contestarme, el que no quiera contestarme, pero les pido que el que siquiera, el que tenga hoy pensado que le va a gustar dedicarse a la clínica, levante la mano. Está bien, está más parejo. La otra comisión era en todos los casos. Acá están la mitad sí, mitad no. Bueno, eso por curiosidad mía, para conocerlos un poco más también, ¿no? Para tener idea con quién estoy hablando. De a poco alguito los voy conociendo, pero también está bueno saber cuál es el interés de ustedes. Esta es una materia obligatoria, no la eligieron, así que no doy por obvio que les apasione el psicoanálisis ni la clínica. Solo les voy a transmitir
mi propia posición en relación a esto. Bueno, voy a pasar ahora a la conferencia 16, que es psicoanálisis y psiquiatría. Como les decía hace un rato, esta es la conferencia 16. Entonces Freud arranca diciendo, bueno, hasta acá una cosa y de acá en más otra. El hasta acá no lo vamos a tomar. Lo que él dice es, hasta acá les está hablando a los psiquiatras, ¿no? Pero le dice, hasta acá los dejé que me interrumpan, que opinen, que me digan lo que piensan, que me discutan, porque estuvimos hablando de los sueños y de las acciones fallidas, ¿no? Que son como fenómenos de la vida cotidiana, de las que todos podemos dar cuenta, ¿no? Todos podemos decir, soñé, tuve una acción fallida, me tropiezo en el hablar, un olvido, ¿no? Todo lo que él agrupa como los... él lo ubica en el texto de fenomenología de la vida, de psicopatología de la vida cotidiana, ¿no? Es una torsión que él hace, porque lleva lo patológico a la vida cotidiana, ¿sí? Es decir, ahí no separa la enfermedad de lo normal tajantemente. Empieza a desdibujar ese borde, donde, bueno, esos son los enfermos y acá estamos los normales, ¿no? Él subvierte esa relación y empieza a hablar de lo patológico en lo normal, ¿sí? Con lo de psicopatología. Entonces, hasta acá les hablé de lo patológico en lo normal, ¿sí? De los síntomas que ustedes podían hablar. Y después dice, a partir de ahora voy a empezar a hablar de los síntomas neuróticos, así que les voy a pedir que me escuchen. Dice, no es mi propósito despertar convencimientos, ¿no? Quiero dar incitaciones y desarraigar prejuicios. Si por desconocer el material ustedes no están en condiciones de juzgar, no deben ni creer ni desestimar. Deben escuchar y dejar que produzcan en ustedes su efecto lo que se les refiere. Es interesante la posición de Freud para mí. Bueno, yo les pido lo mismo, ¿sí? Yo no los quiero convencer, simplemente que escuchen y veremos qué efectos tiene lo que vamos trabajando en el año, ¿sí? Después avanza un poquito más y lo que dice es la actitud que más deseamos es la de dice, en ellos, en los que escuchan, es la de un benévolo escepticismo, ¿sí? Un cierto escepticismo implica un cierto descreimiento, una cierta distancia, pero benévolo, nada de haters. Pero tampoco la posición de quien quiere convencer, sino es proselitismo, en lo más mínimo. Esa nunca es la posición de Freud, siempre se mantiene a cierta distancia. Entonces dice, bueno, transcurrido ya casi 2 decenios y medio y bastante avanzado en mi vida, me autorizo a sostener lo que sostengo y les pido que me escuchen. Dice eso, ¿no? Mantenerse como uno es y comportarse con su propio juicio, como su propio juicio lo autoriza. Digo, porque marca una posición muy fuerte, ¿sí? Es no los quiero convencer, quiero que me escuchen y me autorizo mi práctica, ¿sí? Y desde ahí nos habla. Lo primero que trae en este texto, para quizás darle cierta continuidad, desde los sueños, los actos fallidos o los olvidos, empieza a hablar de las acciones sintomáticas. No todavía de los síntomas, de las acciones sintomáticas. Y lo que va a plantear es que justamente las acciones sintomáticas, que parecen ser azarosas, que parecen ser contingentes, que parecen no querer decir nada, si uno da lugar a el análisis, a ponerse a hablar sobre eso, empiezan a aparecer y son pesquisables, dice, los pequeños indicios que permiten encontrar una trabazón anímica, es decir, ir encontrando la trama de donde esas acciones pueden tener una explicación o una causalidad, ¿sí? Dice, el análisis de esa pequeña acción, la pequeña acción que cuenta, que él toma, es la idea de que un paciente que llega al consultorio y con la sala de espera vacía entra al consultorio y no cierra la puerta, ¿no?
Dice, bueno, uno podría dejarlo pasar como una nimiedad, algo totalmente sin importancia. Pero da toda una vuelta de una argumentación donde dice, es un signo de cierto desprecio, ¿no? Como de falta de cuidado, que no habría que dejarlo pasar. Entonces plantea, tampoco fundamental ese ejemplo para mi gusto, por eso trato de pasarlo un poco rápido, pero en realidad es lo que él está diciendo, ¿no? Que hasta en las pequeñas acciones, como por ejemplo, ¿no? Olvidarse de cerrar la puerta, puede haber una determinación. Se puede pesquisar, lo dice así, con la trabazón anímica pesquisable. Dice que en calidad de pequeño indicio anoticia algún proceso anímico más importante. Después de hablar de las acciones sintomáticas, ¿sí?, que plantea eso. Yo pude leer hasta ahí, y él ahí habla también de la diferencia que es cuando hay otras personas, otros pacientes y cuando no. Por eso marca ahí, porque hay una diferencia en el accionar si hay más personas en la sala de espera o no. Sí, porque lo que dice es que si hay más personas en la sala de espera es raro que alguien se olvide cerrar la puerta. Que nadie que ve la sala de espera llena olvidaría cerrar la puerta. Lo que pasa es que la vuelta que él ahí da, que es la que mi benévolo escepticismo me hace mantener una cierta distancia, y dice, bueno, el paciente estaría esperando encontrar la sala llena, la sala de espera llena, y cuando se la encuentra vacía, menosprecia al analista, y entonces el no cerrar la puerta es un modo de darle a entender o de deslizar algo de ese desprecio. Me parece un poco mucha, bueno, ¿no? En esa época. En ese contexto y demás, pero es cierto que él lo lee en relación a esa diferencia. Es así. Pero podríamos detenernos en muchas acciones sintomáticas que uno puede pensar, propias o de los seres cercanos, ¿no? Que bueno, uno las puede dejar pasar como algo nimio, sin importancia, bueno, me equivoqué. Y sin embargo, detrás de ese bueno, me equivoqué, si uno le da lugar a tratar de encontrar el punto, puede encontrar la causa, ¿no? Esa determinación más articulada, ¿no?, a lo que le llama acá la trabazón anímica, a ese sentido que está, ¿no?, dando vueltas. Después de la acción específica pasa a hablar, la acción sintomática pasa a hablar de los síntomas. ¿Alguno lo leyó, el caso que cuenta? ¿Querés contarlo? Ay, no. Dale, más o menos, yo te ayudo. Arrancamos, Bueno, así descanso un minuto. Okay. Ayúdame. Voy por arriba igual. Vos empezáis, yo te ayudo. Ok, arranca hablando de una paciente que la lleva el yerno, porque cuenta de que estaba como medio amargada y terminaba amargándole como la vida al resto de la familia con la que convivía. Y cuando llega, Freud ve que es una señora como muy común, que se ve buena gente, todo, y cuando empiezan a hablar, él no entendía bien qué era. Cuando empieza a hablar, ella cuenta que tenía un temor a que, o no me acuerdo si era temor o creía en ese momento que cree que ella estaba así porque el marido le fue infiel. ¿Por qué? Porque ella empieza a contar de su vida y cuenta que se conoció con este hombre, se casaron hace 30 años, 53 años creo que tenía más o menos. Se casaron cuando eran jóvenes, por enamoramiento, por todo. Era como muy amorosa toda la relación. El señor era como que le tenía mucha paciencia, todo. Y un día a ella le llega una carta anónima en la que cuenta que el marido le fue infiel con la compañera de trabajo de la edad en la que se conocieron, más o menos, o sea, más joven. Y el tema era que ella cuenta que el día anterior habla con su empleada y le dice a la empleada que su mayor temor era que el marido le fuese infiel. Bueno, nada, después cuenta Freud, que creo que es por testimonio de la paciente, que la mucama tenía como una rivalidad con esta compañera de trabajo del marido, se conocían. Y como que la mucama estaba medio resentida con esta mujer porque había podido seguir estudiando, trabajaba en un lugar bueno y ella tuvo que ser mucama. Entonces, lo que Freud dice es
o lo que creo que terminan hablando con ella, era que probablemente esa carta anónima sea de la mucama y que no se sepa bien la veracidad de si realmente pasó o no pasó. Porque enfrenta al marido y el marido le dice que se ríe y le dice, no, ¿cómo puedes creer eso? Jamás sería esto. Y Freud dice, aparte, era esperable que pueda llegar a pasar que pudo haber sido una infidelidad real, pero también era como contradictorio con la personalidad del marido. Entonces no se sabía realmente si ocurría o no. Y bueno. Más bien lo que dice es que se sabía que no ocurrió, a pesar de lo cual ella no podía dejar de pensar en eso y estaba en ese bordón donde no cree pero cree, sabe que no pero aún así, es decir, no podía dejar de padecer, ¿no? Eso lo nombra como el delirio de celos, ¿sí? Delirio en el punto donde se distancia de la realidad, ¿sí? Entonces era un delirio de celos en relación a un marido que ella entendía en algún punto, que había sido esta empleada por la rivalidad con la otra y que, ¿no?, tenía que ver con esa frase que ella le había soltado sin querer. Y ahí es donde empieza las sutilezas en las que Freud se detiene, porque dice, bueno, ya cuando ella le dice a la empleada, ¿no?, su gran temor, hay algo que uno puede ya empezar a escuchar. Freud expone el gran temor y la pregunta, o deseo, ¿sí? Entonces ya nos empieza a advertir que Freud, detrás de todo gran temor, lo que lee es el deseo, un deseo rechazado por el sujeto, ¿no? Lo dice así: ya antes había estado presente como temor o como deseo en la enferma, esta idea. Es decir, es una idea que ella ya tenía, ¿sí? Y que la suelta a la empleada y cuando esto ocurre se dispara de un modo muy intenso, ¿sí? Que no puede ya volver atrás, que no logra, a pesar de que la realidad se lo desmiente, no puede rectificarlo, sigue con la misma intensidad. Está este ejemplo acá, pero bueno, podemos tomar miles de ejemplos de la vida cotidiana con ideas un poquito delirantes, por ejemplo, hay un montón de pacientes y gente que relaciona, por ejemplo, síntomas corporales, ¿no? La idea de que tiene una enfermedad grave, va, se hace 500.000 chequeos, el médico le dice, no tenés nada, pero vuelve a la casa y dice, pero si el médico se equivocó, no vio bien, o el ecógrafo funcionaba mal, ¿no? Es decir, que la realidad no logra desmentir la intensidad de esa idea delirante. Entonces lo que avanza Freud en ese punto es interrogar ese deseo que él supone presente en la paciente, ¿no? La pregunta de por qué estaría deseando que el marido la engañe. Avanza un poquito más, ¿querés seguir vos? ¿Te acordás cómo sigue? Sí. Dale, seguí porque venís perfecta. Bueno, pero no sé qué tenemos. Bueno, con lo que quieras, yo te acompaño, dale. Bueno, después de todo esto, él cuenta que mucho no se pudo seguir avanzando con esto, porque ella le empieza a decir que superó toda esta situación, que ella había superado el celo, que sabía que era mentira. Pero bueno, esto era algo que se repetía, lo superaba, volvía a caer, superaba, volvía a caer. Y bueno, la conclusión que saca de todo el análisis de las cosas es que ella, el deseo que había detrás de ese síntoma era que ella estaba enamorada. Espera, está bien, pero quiero señalar algo porque es un detalle sutil, sí, pero que está. Él ahí dice, después de que ella le dice, ya me curé, estoy perfecto, dice, pues había proclamado que ella se sentía sana y que estaba segura de la idea enfermiza no reaparecería, y lo dijo desde luego solo por resistencia y por angustia frente a la prosecución del análisis, es decir, el temor de seguir con el análisis. Y ahí dice, pero en esas 2 sesiones había dejado caer algunas observaciones, no dice cuáles, preserva un poco la intimidad de la mujer, pero dice, había dejado caer algunas observaciones que permitieron una interpretación determinada y aún la hicieron inevitable, es decir, ella soltó algo, que Freud no nos dice que permitió pescar el punto, digamos, ¿no? Dice, hicieron inevitable y esta interpretación echa luz fulgurante sobre la génesis de su delirio de celos. Ahora sí, pero digo, Freud lo toma del decir de la paciente, es decir, que ella hablando en esas 2 sesiones
sin querer, podríamos decir, dice más de lo que sabe. La mujer estaba enamorada de su chef, del que la llevó a las sesiones, el marido de su hija. Y bueno, entonces al estar enamorada, con esa culpa que tenía de estar enamorada de un hombre más joven que ella y todo, que es el marido de su hija, lo que estaba haciendo era buscar como una escapatoria de esa culpa, digamos, como canalizar eso con ese miedo, digamos, que tenía, algo así. Sí, lo plantea como un deslizamiento, ¿sí? Desliza de la idea del enamoramiento de ella hacia su yerno a un deslizamiento a que el marido es el que está enamorado de una joven. No ella se enamoró de un joven, es el marido el que se enamoró de un joven. Ese deslizamiento de la idea y el deslizamiento del afecto también, ¿no? Le alivia la culpa y desliza, hay un desplazamiento de una idea a la otra. La intensidad del enamoramiento pasa a ser la intensidad de los celos, ¿sí? Ese es decir, el afecto intenso que ella sentía de celos tenía que ver con la intensidad del enamoramiento hacia su yerno. Bueno, ¿querés seguir? No, Sí. Muy bien, bueno. Entonces, lo que ubica como mecanismo es el desplazamiento, que nos importa porque vamos a después ubicar que es uno de los mecanismos psíquicos. Dice, y con tanta regularidad toma parte de la génesis de los celos delirantes. Dice, alguna cosa tenía que acontecer con él, algún remedio tenía que buscarse. Entonces, acaba de vuelta. El síntoma, que es el delirio de celos, ¿no? Que uno podría pensar como desde el sentido común, el síntoma es el problema. El revés que está planteando Freud es que el síntoma en realidad es la solución, ¿sí? Ahí donde ella no quiere saber nada de ese enamoramiento, porque sería monstruoso encontrarse con que se enamoró del yerno, por todos lados un escándalo, imagínense, no es algo que ella pueda ni siquiera decirse a sí misma, ¿sí? Entonces, para no toparse con eso, la solución es el desplazamiento a esta otra idea, que parece muy penosa, que la hace sufrir un montón, pero que por lo menos puede hacer, ¿no? Poner en juego. Capaz puede lidiar más con, o sea, transponiéndole eso a su marido que consigo misma, o sea, como también se cae su propia figura, más con, bueno, del contexto un poco también de como hablaba al principio, de que era una mujer como bien vista, o sea, que ya tenía como todo un sistema corporativo que un poco también dependía de ella y tenía como derrumbarse familiar y económicamente. Hubiera quizás, implicado ¿no? el derrumbe familiar, económico, por eso hubiera sido escandaloso. Entonces, la solución es el síntoma, lo que le permite desplazar ese afecto hiperintenso del enamoramiento a una idea que es delirante, pero que de alguna manera le permite localizar el afecto en otra cosa que puede poner en juego. ¿Alguien iba a tomar? No, sí, justo lo que has dicho, que puede ser que pasar el afecto de una representación a otra, porque esa representación no podía mantener afecto. Exacto. Pasó el afecto, la intensidad del enamoramiento a los celos. En vez de ser ella la enamorada, es el marido el enamorado, ¿no? Lo nombra acá como proyección, incluso dice como la imagen reflejada, es la expresión que usa Freud, ¿no? El marido es la imagen reflejada de su sentimiento. Y esa representación sin afecto que quedó del yerno queda inconsciente, queda inconsciente, ¿sí? Queda reprimida. Todavía no lo están diciendo así acá, pero ese es el punto, ¿sí? Queda inconsciente, sí lo dice, porque lo que va a decir acá es que justamente el síntoma tiene esa determinación inconsciente. La acción es sintomática también. Inconsciente y consciente, porque de algún modo ya se lo dice a él. Se lo da a entender. Bueno, Es decir, deja indicios. Sí, pero viste que tenemos esta frase que vamos a ir trabajando y desplegando, que el inconsciente implica un saber no sabido. ¿Sí? Paradójico, pero sí. ¿no? Es este paradigma mudo, podríamos decir, que comanda las acciones sin que pueda ser dicho. ¿Sí? Es un paradigma que habita en uno, pero que uno no puede decir. ¿Sí? Y que, por supuesto,
o decirse. Exacto. Lo que Freud hace es leer eso en estos pequeños indicios que él dice, ¿no? En estos detalles. ¿Cómo fue? ¿Qué dice acá? Deja caer algunas observaciones que permitieron una interpretación determinada. Y él dice que una vez ubicado eso, el delirio ya no es tan delirante, encuentra un motivo, una causa localizada, ¿sí? Que es la intensidad de ese enamoramiento. Dice, la idea delirante, estoy en la página 231, la idea delirante ha dejado de ser algo disparatado e incomprensible, posee pleno sentido, tiene sus buenos motivos y pertenece a una trama de una vivencia rica en afectos de la enferma. O sea, vuelve esta idea de la vivencia, ¿sí? El hecho traumático. El hecho traumático es esa vivencia que produce un afecto hiperintenso, ¿sí? ¿Un qué, perdón? Afecto hiperintenso, el enamoramiento, ¿no? Como algo, no es la vivencia solamente como decía antes, es la vivencia más el efecto en un sujeto, ¿sí? La causa más el sentido. Claro, eso, la causa más el sentido, exacto. ¿Qué? Profe, y si antes no pudo... Tengo un problema, tengo anteojos de cerca, anteojos de lejos, veo más o menos, gordo de cerca, gordo de lejos y sin nada. Es un poco desesperante, porque así te veo borroso, porque si me los pongo veo bien acá, los de lejos, con los de lejos te veo bien a vos, pero 2 anteojos me parece un montón. Me pasa lo mismo, por eso Sí, no traigo los anteojos. Si antes no pudo, tipo, si su cabeza, si su psiquismo antes no pudo recibir, como no pudo manejar ese afecto y tuvo que mandarlo a otro lado, ¿qué hace que ahora sí pueda? No, sí ahora puede. no pudo, ahora no pudo, se pudo, fue del análisis, pudo decir un poquito que le permitió a Freud entender y le dijo ya me curé, me vuelvo a mi casa. ¿Y qué? El final del texto Freud va a decir, toda esta investigación que nos permite entender un montón de cuestiones del funcionamiento psíquico, no necesariamente aún nos permiten resolver todos los síntomas y curar, ¿sí? Pero no por eso tiene menos valor toda la investigación, porque sí hay un montón de otros casos en donde todo esto permite cierta curación, vamos a ponerlo en términos más relativos, ¿sí? Por eso es importante que él acá también lee la interrupción, cuando ella le dice ya está, en el punto donde Freud escucha lo del enamoramiento, seguramente ella escuchó también algo que le dijo. Entonces, Claro, sí, Quiere se cortar retiró. la terapia. Como que modificó su delirio un poco y... no lo modificó en nada. No lo modificó en nada. No hay pruebas de que haya modificado su delirio. En el punto donde empezó a aparecer algo que le hubiera permitido la posibilidad de salir de ahí, yo no lo leí, pero ahora lo retomo porque va al punto. No, pero cuando ella contó que ella va y viene, o sea, que se cura, pero después vuelve, es cuando aparecen estas cosas, entonces... Igual no es que va y viene a la terapia. A la terapia sino que- solo va 2 veces. Claro, sino de que desde que ocurre lo de la carta y todo ese proceso en el que empieza, va a la terapia, es como que ella va masticando la idea y llega un momento cuando, creo que es cuando se habla con el marido, no sé, como que dice, bueno, no pasó, pero sigue estando en su cabeza. Pero viste que Freud dice, ella dice si pasó, Freud no le cree. Claro. Freud dice lo que ella puede a veces es ocultarlo, a veces no puede, depende de la intensidad con lo que eso aparezca. Lo que iba a decir es que en el comienzo de la ficha que tenemos para hoy, dice así, ¿cuál es el hilo que un psicoanálisis ofrece? Freud nos enseña en toda su obra que el hilo que conduce a los analizantes a salir del laberinto de su propio inconsciente es el síntoma. Si ahora lo pensamos con el caso, el síntoma, el delirio de celos, es la punta que permite, tirando de ese hilo, entender la trabazón de todos esos pensamientos y vivencias que le hubieran permitido a esta mujer hacer algo distinto si hubiera estado dispuesta a avanzar, pero no estuvo. Fue 2 veces y no fue más. Es decir, ella no logró modificar nada. Lo que pasa es que Freud, aunque no modificó nada a ella, le vino bien para su producción, para su articulación conceptual, ¿sí?
De hecho, él de entrada lo lee como resistencia a eso, ¿sí? Por eso digo, también es interesante porque no es que ella va y lo cuenta, se le caen los comentarios, los detalles que le permiten a Freud ver eso. Bueno, dice, no descuiden tampoco las dos importantes analogías con la acción sintomática que hemos analizado, a saber, en cuanto al esclarecimiento del sentido o del propósito y en cuanto a la dependencia de algo inconsciente, que estaban soldados dentro de la situación. Es decir, que en paralelo, tanto para las acciones sintomáticas como para los síntomas, esas tres cuestiones, ¿no? El sentido, el propósito y la dependencia de lo inconsciente. El último punto, y con esto vamos a terminar. Bueno, perdón, una cosa más. Freud no se queda, detesto lo que puede ser, chicos. No se queda en el punto del esclarecimiento del sentido y el propósito. Avanza un poquito más, digo por esto del saber abierto, ¿no? Y de la función que siempre queda. Se pregunta, ¿y por qué una mujer que tiene una vida tranquila, con un marido amoroso, sus hijas, todo va bien, por qué se enamora del yerno? O sea, ¿qué onda? ¿No? O sea, él encuentra un punto de cierre en lo que él va formulando, pero lejos de decir, ya está, cierro con moño y acá me quedo, vuelve a abrirlo. Y dice, ¿y por qué una mujer en estas condiciones estaría pasando esto? Bueno, da algunas explicaciones, arma algunas hipótesis, tendríamos que decir, que no logra confirmar, y sus hipótesis son 2 o 3, que en realidad todas apuntan a lo mismo. Van a apuntar hacia dónde, todos los dedos así, a la etiología sexual. Entonces dice, por algún motivo, esa es la hipótesis, que es esto, el trauma sexual, ¿sí? Esta mujer en algún nivel seguramente estaba insatisfecha sexualmente, o por alguna cuestión del marido, hay una dificultad sexual del marido por la cual ella no lograba satisfacerse, o incluso dice por el climaterio en la mujer, que es como el repunto hormonal, que sería una especie de segunda adolescencia, digámosle. Entonces él ahí vuelve a abrir la cuestión de, bueno, está bien, el enamoramiento me explica un montón de, el yerno me explica un montón de cosas, pero no todo. Vuelve a abrir, ¿sí? Digo esto porque cada vez vamos a encontrar un Freud que ahí donde arribó un punto que uno se iría re contento diciendo, él no, claro, vuelve a introducir, ¿no?, el punto de fuga de lo que él mismo va produciendo. Y en el último punto, en el último apartado, salud. Profe, porque quería anotar, ¿qué dijo? Sentido, propósito y qué más? Determinación inconsciente. Vuelve a poner en tensión con los psiquiatras y dice, bueno, la causalidad orgánica o biológica no es incompatible con esta otra determinación traumática, ¿no?, de la vida de un sujeto. No es que hay que decir, bueno, una u otra. Perfectamente uno puede pensar que están las dos cosas. De hecho, cuando Freud dice la causa de que una mujer en este contexto padezca, porque finalmente lo padece, el enamoramiento del yerno, busca también el factor cuantitativo en el climaterio, ¿sí? Se apoya también en lo biológico, no es que lo desconoce, no es que dice, no, eso nada que ver. Lo que dice es que no se contraponen, que se complementan. Y el último giro que es interesante de este texto es que dice, eso es así. Entonces la resistencia no es de la psiquiatría, es de los psiquiatras, ¿no? Y despega el corpus conceptual de la persona, médico o no médico, que lo soporta, ¿sí? Entonces, así como la mujer tenía sus resistencias, también lo tienen los psiquiatras, y Freud mismo va ubicando sus propios puntos de resistencia, ¿sí? Entonces, ahí a mí me gusta pensarlo tenemos la noción de paradigma de Kuhn que avanza, ¿sí?, con las discontinuidades, pero la de Bachelard, que, ¿no?, yo hago así y te veo a vos, pero a las compañeras de aquel lado me las pierdo, ¿sí? Entonces, cuando uno tiene un paradigma, hay todo un campo que deja de ver también. Cuando uno deja caer un paradigma, uy, mira, eran muchos más en el aula, ¿no?
Y eso permite avanzar en otras direcciones también. Bueno, hasta acá el texto, los textos que teníamos para hoy.